Hola a todos, bendiciones y bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo video, a una nueva clase, una nueva enseñanza sobre las costumbres del maestro. Esta serie que hemos dado con ese título, una serie de enseñanzas donde nos inspiramos en el ejemplo y las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús, para obtener las bendiciones que siguen a nuestra obediencia y para poder agradarle a Él, que nos salvó, nos rescató, nos dio vida nueva, y para poder también ser luz en este mundo de tinieblas, en este mundo que se cae de a pedazos, literalmente, pero que hay esperanza. Hay esperanzas para aquellos que creen, hay esperanzas para aquellos que ponen su mirada en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras. Hay esperanza para aquellos que buscan el reino de los cielos, primeramente, y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Eso lo testificamos, eso lo ponemos como testigo de nuestra fe, porque es literalmente así y así se cumple, porque la palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios es sí y amén, y el poder del Evangelio es locura para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que han puesto su mirada en lo eterno. En esta enseñanza, en esta clase de hoy, se titula Jesús y el uso de las Escrituras. Jesús y el uso de las Escrituras. Y si bien hay mucho para profundizar, hay mucho para decir, nos vamos a estar enfocando en Jesús y el uso que él hacía de las Escrituras. Y sé que es un tema que da para profundizar aún mucho más, que no lo podemos abarcar en un solo video, en una sola sesión de unos minutos. Esto es algo profundo, pero lo que aquí tratemos sirva para iluminar tu vida, sirva para guiar en tus pasos, y sobre todo aquellos que son nuevos en la fe puedan encontrar en esta enseñanza una dirección, puedan encontrar en esta enseñanza una brújula a seguir, que no es una brújula que la ponemos nosotros, sino que es una brújula divina, una brújula que nunca fallará en indicarte el norte que tú tienes que transitar. Así que en esta hora te invito a poner tu tiempo en las manos del Señor, tu mente, tu corazón, todo tu ser en las manos del Señor, para que sea Él y su Santo Espíritu ministrando tu vida a través de estas palabras, y pueda entonces estas palabras anidar, encontrar tierra fértil en tu corazón y puedan germinar al 100%. Y también pedirte en este momento que tú puedas también compartir, si te fue de bendición, puedas compartir este video con todos aquellos que tú creas que les será también de luz y de bendición. Así que puedes pausar el video en este instante para poner en oración este tiempo que vas a estar dedicando a escuchar estas palabras. Amén, amén y amén a la oración que tú has hecho conforme a este propósito. Y hoy vamos a explorar cómo Jesús utilizaba la palabra de Dios en su vida y en su ministerio. ¿Y qué podemos nosotros aprender de su ejemplo para aplicarlo en nuestra vida cristiana? Ese siempre, como cada video creo que lo digo, siempre ha sido el objetivo de esto, que lo que aquí
hablamos, que lo que aquí meditamos, lo que aquí reflexionamos, sirva para aplicarlo en tu vida, sirva para ponerlo por obras, para que tu vida comience a transitar en dimensiones diferentes, para que tu vida comience a desarrollarse en niveles espirituales mayores y en intimidad con Dios aún más profundas. Nosotros vivimos en tiempos en los que la verdad está constantemente cuestionada. Estuve leyendo hace unos días un libro que hablaba sobre lo falso y la invasión de lo falso. Y el tema de lo falso no es algo que sea de ahora, es desde el origen del hombre, pero sí es cierto que en este último tiempo las tecnologías de la comunicación han contribuido a una proliferación a gran escala de todo lo que tiene que ver con lo falso. Y entonces ya prácticamente que ni nos cuestionamos si algo es verdadero o falso, sino que tomamos lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Y vemos que en los últimos tiempos, está escrito, ¿verdad? En los últimos tiempos lo bueno sería malo y lo malo sería como bueno. Entonces vemos que la palabra se cumple, que estamos viviendo tiempos difíciles, en un tiempo donde constantemente la verdad está siendo cuestionada. Y a menudo nos enfrentamos a distintas interpretaciones y desafíos sobre lo que es correcto o no. Pero Jesús nos dejó un modelo muy claro de cómo la Escritura es nuestra guía en todas las circunstancias que nos toquen vivir. En Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: examinad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y esto nos muestra que las Escrituras, la palabra de Dios, son fundamentales para nuestra fe y que ellas revelan la verdad sobre Dios, la verdad que Dios ha querido revelar de sí mismo a la humanidad, y también revela la verdad sobre nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Y porque las Escrituras son nuestra brújula espiritual y la fuente de sabiduría que Jesús nos enseñó a utilizar correctamente. Entonces, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que desde una edad muy temprana Jesús mostró su profundo conocimiento de la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 2, los versículos 40 al 52, lo vemos a Jesús en el templo, dialogando con los maestros de la ley y dejando a todos asombrados con su entendimiento profundo de las Escrituras. Entonces, si bien es cierto que el Señor Jesús era especial porque Él era un ser humano, pero es Dios, ¿verdad? Si bien es cierto que hay algo especial, pero también vemos que es como ser humano, ¿verdad? Él estaba bajo las mismas leyes que nosotros, es decir, sujeto a las mismas leyes que Dios estableció para la vida de los seres humanos, Entonces, Él, para
tener ese entendimiento, para tener esa comprensión, ¿verdad? Tuvo que dedicar tiempo, tuvo que dedicar esfuerzo, tuvo que leer, ¿sí? Entonces, vemos en ese ejemplo, que también nosotros podemos inculcar, podemos incorporar y podemos cultivar en nosotros el estudio, la escudriñación, la examinación de la palabra de Dios. Y también dialogar, interpelar, intercambiar con aquellos que son maestros, con aquellos que son que tienen conocimiento, ¿verdad? Vemos a Jesús, ¿verdad? En ese diálogo con los maestros de la ley, dejándolos asombrados, pero no era un diálogo para justamente enfatizar ese aspecto humano de la soberbia, de ese egocentrismo, ¿verdad? De querer decir yo soy mejor, no, 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 no. Acá lo que tenemos que captar y apreciar es eso de, bueno, como dice el dicho, que dime que júntate con sabios y sabios serás, lo dicen los proverbios, ¿verdad? Júntate con sabios y sabios serás. Entonces, en esa postura, es interactuar con los que conocen de la palabra de Dios, dialogar sobre la palabra de Dios. Porque de esa manera no es para enfatizar quién sabe más, quién sabe, sino para enriquecernos. ¿No? Porque, así como lo decía Pablo, hablar salmos entre unos y otros, porque esa es la forma en la cual nos enriquecemos, hablar de la palabra de Dios. Entonces, tomamos ese ejemplo del Señor Jesús, dialogar con los maestros de la ley, dialogar con los que saben la palabra de Dios para enriquecernos aún más de todo aquello de lo que hemos estado estudiando. Porque también cuando estudiamos algo y lo comentamos a otro, ahí se nos hace más claros a nosotros mismos. Es una de las leyes del aprendizaje. Entonces es importante tener esos detalles en cuenta para que nosotros también podamos enriquecernos de esa actitud. Entonces, Jesús no solo conocía las escrituras, sino que vivía conforme a ellas. Él usaba las escrituras para responder preguntas y para enseñar. En Mateo capítulo 19, versos 3 al 6, cuando los fariseos le preguntaron sobre el matrimonio y el divorcio, Jesús no respondió con opiniones personales, sino que citó Génesis 2:24, reafirmando el diseño de Dios para la unión matrimonial. Él corregía errores con la palabra. Jesús también usaba las escrituras para corregir enseñanzas equivocadas. En Mateo también vemos allí en el capítulo 22, verso 29, que reprende a los fariseos diciéndoles: erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, corrige errores a través de las escrituras, porque la causa del error estaba en la ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. Esto nos enseña que conocer la Biblia nos evita caer en errores doctrinales, en errores actitudinales, en errores con consecuencias en nuestras vidas. Él usaba las escrituras para enfrentar desafíos. Y un ejemplo poderoso de esto es su respuesta ante la tentación en el desierto. En Mateo 4, en los versos 1 al 11. Cada vez que Satanás intentó tentarlo, Jesús respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Escrito está
no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando tenemos que enfrentar desafíos, cuando tenemos que enfrentar situaciones adversas, tentaciones, recordar lo que está escrito y proclamarlo, declararlo. Y eso transforma la atmósfera, eso hace una diferencia en el mundo espiritual, eso abre una brecha delante de nosotros y una salida a la situación. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene poder. Jesús nos muestra con esto si tendrá poder, que escrito está, que él al declarar esto estaba luchando contra el mismísimo Satanás y venció. Entonces, si tendrá poder la palabra de Dios. Jesús nos demuestra que la Escritura es nuestra mejor defensa contra el engaño y la tentación. Cuando haya dudas, cuando haya engaño, cuando haya tentación, cuando haya algo que no está claro en tu vida, busca dirección, busca guía en la palabra de Dios. Él explicó también su misión con la Escritura. Después de su resurrección, en Lucas 24, en los versos 25 al 27, vemos que Jesús les muestra a sus discípulos cómo toda la Escritura hablaba de su venida y de su sacrificio. Entonces Jesús no solo usaba la Escritura como referencia, sino como un fundamento para su vida y para su ministerio. Que las Escrituras, ¿verdad?, no solamente también sean un punto de referencia para nosotros, sino que sea la roca, sino que sea el fundamento sobre la cual edificamos nuestra vida, nuestro ministerio y todo lo que hacemos, sea eclesiástico o sea secular, porque la palabra de Dios es para todas las áreas de nuestra existencia. Ahora, ¿cómo podemos entonces aplicar esto de la palabra de Dios, esto del uso de la Biblia, como Jesús nos muestra en nuestra vida diaria? ¿Verdad? ¿Cómo podemos bajar esos ejemplos del Señor y aplicarlos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir? Y bueno, 5 claves que les comparto para poder entonces, tips claves para poderla aplicar en nuestro diario vivir. Primero que nada, estudiarla con profundidad. Jesús conocía la palabra desde niño y nosotros también debemos estudiar la Biblia regularmente. En 2 Timoteo 3, del 16 y 17, vemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, qué importante es la palabra de Dios. Debemos atesorarla, debemos anhelarla, debemos leerla, masticarla, digerirla, escudriñarla, incorporarla, hacerla parte de nuestras células. Usarla para responder preguntas y guiar a otros. Cuando enfrentamos dudas o conversaciones sobre la fe, como habíamos visto anteriormente, podemos recurrir a la Biblia como fuente de verdad. Cuando te sientes perdido, distraído, cuando te sientes en duda sobre algo, busca en Dios, busca en su palabra dirección
consejo para tu vida. Hechos 17:2 dice: Pablo les explicó con las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Había gente, ¿verdad?, que no entendía por qué tenía que haber pasado eso con el Señor si era el Hijo de Dios. Entonces Pablo les explica con las escrituras y encuentra una dirección y encuentra una explicación para que la gente pudiera entender por qué era así de necesario. Aplicarla, porque hay que ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Hay que aplicarla en nuestra vida diaria. No basta con conocer la Biblia, no basta con estudiarla, debemos vivirla. Jesús nos enseñó que la verdadera fe se demuestra en acciones. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si no, se vuelve un juego mental, un juego intelectual, donde somos engañados a nosotros mismos por el propio parloteo incesante de nuestras mentes. Usarla para enfrentar dificultades. Cuando pasamos por pruebas, podemos aferrarnos a las promesas de Dios en las Escrituras y ahí encontrar consuelo, encontrar fuerza, encontrar ánimo, consuelo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Allí es la luz que ilumina nuestro caminar. Cuando tenemos luz, sabemos por dónde vamos. Y qué lindo también compartirla con otros. Jesús enseñó la palabra a todos. Y nosotros también debemos compartir el mensaje de la Biblia con quienes nos rodean. Mateo 28, del 19 y 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor nos manda a ser luz, el Señor nos manda a compartir de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha mostrado, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha intervenido, de lo que Él ha transformado, de lo que Él ha cambiado, de lo que Él ha quitado. Él nos manda a expresarlo, a compartirlo con otros. Entonces, no solamente compartir en el sentido de recitar pasajes bíblicos con otros, sino también, ¿verdad?, lo que el Señor, todas las cosas que Él nos ha mandado, todas las cosas que Él nos ha encomendado, todas las cosas, como le decía, que Él ha hecho, transformado, quitado, limpiado, purificado, sanado, cambiado, bendecido, que seamos testigos de lo que Él ha hecho con nosotros en nuestras vidas, de cómo Él ha iluminado nuestras vidas. Entonces, ¿cuál de estos 5 principios necesito fortalecer en mi vida? ¿Cuál de estos 5 principios o pautas o tips necesito reafirmar o reavivar para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida personal? En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hoy, nuestro amado Maestro, Señor y Salvador, Cristo Jesús, nos invita a hacer de la Escritura el centro de nuestra vida. Quizá
Muchos de nosotros nos fuimos desentrenando o fuimos perdiendo el centro. O muchos de nosotros, nuevos en la fe, aún no hemos encontrado el centro. Entonces, quiero decirte que el centro de tu vida sea Cristo, el Señor y su palabra. Así que esta semana busca una oportunidad para aplicar la palabra de Dios en tu vida. Puede ser una conversación, puede ser una decisión importante que tienes que tomar y buscas dirección de parte de Dios. O aún en tu relación misma con Dios. Encuentra profundidad en su palabra. Y piensa. Y cuando encuentres la respuesta, ponla en práctica. De cómo hacer que la palabra de Dios, la Biblia, sea una parte más activa de tu vida. Te bendigo, te doy gracias por haberme acompañado en esta enseñanza, en este video. Espero que este mensaje te ayude a vivir un poco más cerca de la verdad de Dios. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu hogar, tu entrada, tu salida, tu familia. Nos vemos en la próxima clase y comparte este video con todos aquellos que tú desees bendecir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shalom.